Buenos días, mis amados hermanos, para darle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Estamos iniciando ya la nueva normalidad. Estamos ya prevenidos con todo lo que nos indicaron las autoridades. Tenemos el tapete con cloro en la entrada, tenemos el gel y todo el mundo viene con cubrebocas, excepto yo. Bueno, sí traigo mi cubrebocas, pero no me los pongo para que pueda yo, se pueda escuchar bien. Pues vamos a dar inicio a esta preciosa mañana y invitar a que vayamos al libro de Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Les doy tiempo para que lo encuentren. Isaías 60, del 1 al 5. Bien, dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andará las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, y tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones que haya. Hasta ahí nada más. Bendito sea el Señor. Qué hermosa promesa estamos viendo aquí. Dice, levántate, resplandece. Dice, porque ha venido a ti la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa es una preciosa promesa para nosotros, los hijos de Dios, para nosotros los cristianos. Y que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dice aquí, las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué significa esto? Estamos viviendo ahorita una situación difícil, estamos viviendo una situación donde todo el mundo tiene miedo, donde todo el mundo tiene temor. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que a pesar de todo eso, sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista la gloria del Señor. Es una palabra preciosa que nosotros como cristianos la debemos tomar y hacerla nuestra y tenerla en nuestro corazón. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu renacimiento. O sea que ellos nos van a buscar, ellos nos van a seguir por esa luz que van a ver en nosotros. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Fíjense qué hermoso. Alza tus ojos alrededor y mira todas las maravillas que está haciendo Dios sobre nosotros. Verdaderamente no hemos tenido trabajo, no ha habido a la economía a nivel mundial, no solamente en nuestro estado, en nuestro municipio, ni en nuestro país, sino en todo el mundo la economía se ha caído. Hay millones de enfermos, millones de muertos por este problema, mas sin embargo el pueblo de Dios no ha sido tocado. No ha sido tocado, y eso es algo que nosotros tenemos que agradecerle a Dios. Nosotros estamos sanos, no ha faltado alimento en nuestras mesas,
estamos bien, estamos gozosos, estamos llenos del Espíritu Santo. De veras que en estos días hemos visto la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. Hemos visto la mano poderosa del Señor actuando siempre a nuestro favor, y por eso es que tenemos que ser bien agradecidos con Él, bien agradecidos, porque no nos ha tocado ninguna enfermedad, no nos ha tocado el hambre, no nos ha faltado el sustento. Hemos estado bien gracias a las promesas que el Señor nos da como para sus hijos que somos. Amén. Y el 5 dice: y entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque a ti las multitudes del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Es lo que estamos viendo, ¿no? Dice: te maravillarás, se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti una multitud del mar. O sea, estamos contentos y gozosos porque, por lo que les comentaba ahorita, que hemos sido sustentados por la mano de Dios, tenemos salud, tenemos todo en verdad. En verdad yo me he maravillado por todas las cosas que ha hecho Dios en estos 3 meses que llevamos de cuarentena. Ya no es cuarentena, ya es noventena, ¿verdad? Y parece que va a continuar. Nosotros como hijos de Dios no debemos de tener temor, tenemos que estar seguros en los brazos del Señor. Amén. Bien, vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, estamos esta mañana reunidos en tu precioso nombre, sabiendo que tú estás aquí, que tú ya estás en este lugar, que estás en el lugar, en la casa de cada uno de mis hermanos, allá donde nos están escuchando, y en este lugar, porque tú eres omnipresente, Señor. Yo te ruego, Padre Santísimo, que tú tomes control de todo este tiempo, de toda este ambiente celestial que queremos preparar para darte gloria, honra y alabanza, bendito Dios. Y estamos reunidos, Señor, con corazones llenos de agradecimiento, porque verdaderamente nos mantenemos sanos, seguimos con salud y seguimos con el alimento en nuestras mesas, Señor. De veras que eres hermoso, Señor, eres precioso y eres maravilloso. Y por eso, en agradecimiento a todas esas bondades, a todas esas bendiciones que tú traes a nuestras vidas, estamos reunidos para rendirte todo el honor que tú te mereces, toda la gloria y toda la alabanza que tú mereces, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día y es para siempre, Señor. Gracias te damos en esta preciosa mañana, en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar un par de alabanzas, y terminando las alabanzas, continuamos con el mensaje que tiene el Señor para nosotros hoy. Que Dios les bendiga. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú. Porque tú me has dado la vida. Me has dado el existir. Porque tú cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Buenos días les damos a todos los que nos están viendo por las redes sociales, porque están fieles. Pueden tomar su asiento los que están aquí. Gracias por la fidelidad de Dios que se están viendo esta transmisión en vivo. Gracias a Dios por sus vidas y pues pronto ya estaremos juntos, unidos, alabando a Dios aquí en este lugar. La enseñanza de hoy se llama Levántate y resplandece. Yo creo que lo veíamos hace rato en la cita de Isaías 60 del 1 en adelante. La citaba el pastor: levántate y resplandece, dice la palabra, porque ha venido tu luz y sobre ti será vista la gloria de Dios. Y sabes, yo no sé qué te haya enseñado esta reclusión, yo no sé qué nos haya enseñado, el que nos hayan guardado un poco nuestros hogares. Yo creo que si yo les preguntara a cada uno de ustedes qué les enseñó el Señor, tal vez me dijeran algo diferente, ¿no? A lo que a mí me haya mostrado el Señor. Tal vez dijéramos, pues, me enseñó a amar la libertad, o tal vez digas, me enseñó a ahorrar más, porque a veces no somos ahorrativos, ¿no? Todo lo que nos llega nos lo gastamos y por causa de que no ahorramos, quizás ahora con lo de la reclusión, unos con manos sin trabajar, yo creo que dijimos cada uno de nosotros, tal vez si hubiera ahorrado, estuviera viviendo de mis ahorros, y ahora ¿qué voy a hacer? Entonces a cada uno de nosotros tal vez nos enseñó Dios algo diferente. Amar la libertad, amar ir a la playa. Nosotros que vivimos en un lugar de playa, tal vez digas, no, pues la libertad, ahora sí valoro la libertad.
Y así les podría yo preguntar qué les mostró el Señor y cada quien darme su definición de qué nos ha mostrado Dios. Pero sabes que Dios, siempre que nos está hablando en lo físico, Él ya nos habló en lo espiritual. Ya nos estuvo hablando en lo espiritual, pero como nosotros no entendimos, Él usa algo físico para podernos hablar. Y yo creo que este aislamiento es una enseñanza de lo que espiritualmente ya la iglesia y las familias han estado viviendo. El aislamiento emocional de las familias, familias desmembradas, familias aisladas, la familia de Jesucristo también aislada a veces. No hay unión, no hay unidad en la familia, no hay unidad en la congregación, en las congregaciones, no hay unidad en el pueblo, en la ciudad, en la nación. Y por eso ahora lo vemos en lo físico, el aislamiento, pero no empezó en lo físico. Para Dios empieza todo en lo espiritual primero y luego ya se vuelve una cosa física, algo palpable. Ustedes saben que el Señor dijo, cuando creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, dice la Biblia, y Dios dijo, hagamos. ¿Qué pasó? Todavía no se veía nada, todavía no había nadie, todavía nadie existía sobre la tierra. ¿En dónde empezó esto de hagamos? En lo físico, en lo espiritual, perdón, y luego se convirtió en algo físico. ¿Cómo estaba tu familia antes y cómo está ahora? Yo creo que esta es una reflexión para las diferentes familias, pero también para la familia de Jesucristo, que ya no estemos más aislados, que ya no estemos más apáticos, que estemos unidos para que Dios vuelva nuevamente a darnos esa libertad física. Porque no es, nosotros vemos a veces lo físico como esta pandemia y decimos, híjole, ahora sí Dios se molestó contra nosotros. No, que mostrando espiritualmente cómo estamos, nuestra condición. Y ahora que ya lo vemos físico, ya lo entendemos. Y déjame decirte que si tú y yo no aprendemos de esta lección que Dios nos acaba de dar, que si tú y yo como familia, como individuo, como familia de Jesús, no entendemos lo que Dios acaba de procesarnos, entonces vuelve el examen, ¿sí o no? Los niños que van a la escuela, ¿no? ¿Qué pasa con los niños que van al colegio? En cierto lapso, cierto plazo les hacen un examen, les enseña el profesor y luego los mete a un examen para ver qué aprendieron de todo lo que el maestro les estuvo enseñando durante ese ciclo. ¿Y qué pasaba? Que cuando el niño no aprendió, ¿qué tenía que hacer? Repetir año, irse a exámenes extraordinarios, volver nuevamente, volver a sus guías anteriores para volver, y se estancaba. Se estancaba en el mismo año o se estancaba en meses de estudio. Entonces yo creo que tú y yo tenemos que entender de lo que nos está sucediendo como familia, como sociedad, como familia en Cristo. Eso es lo que a mí me enseñó Dios como en lo personal. Pero yo le decía a Dios, ok, esto es en lo personal, estábamos distantes, las familias estaban cada quien en su rollo, por así decirlo, el esposo trabajando, la esposa trabajando, los niños botados en la guardería o botados en algún otro lado con un familiar. Y Dios los unió. Y sabes que dicen que se disparó la violencia intrafamiliar. ¿Qué quiere decir? Que esas familias no aprendieron a convivir en armonía, no aprendieron a amarse,
Qué doloroso y qué triste fuera que cuando volvieran nuestros hermanos a reunirse nuevamente a este lugar, siguiéramos con la misma actitud de pleito aún entre hermanos en Cristo Jesús. Qué triste sería que igual se disparara la familiar en el cuerpo de Cristo. Personalmente a mí eso me mostró, pero yo le decía a Dios, vamos más allá. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar al cuerpo de Cristo? Y me mostraba el Señor que es necesario que volvamos a entregar, que le entreguemos la agenda, toda la congregación, el cuerpo de Cristo, que le entregue la agenda al Espíritu Santo. Porque a veces ya nos creemos como iglesia que ya sabemos todo, que ya no necesitamos el consejo del Espíritu Santo. Y el Señor me decía, como cuerpo de Cristo, tienen que volver nuevamente a lo que mi Espíritu Santo les quiere decir, quiere hacer, y no lo que ustedes quieren hacer. Y les voy a decir una cosa, hay un pasaje, ahorita lo vamos a ver, porque nosotros nos preocupamos porque las iglesias estén llenas, las congregaciones estén llenas, pero yo te hago una pregunta ahí donde estás en casa. Si tu congregación es de 20,000, de 10,000, de 6,000, hazte una pregunta, ¿todos los 6,000 son salvos? ¿Todos los 6,000 están sumamente arrepentidos, verdaderamente arrepentidos? Porque la cantidad de personas que estén en tu congregación no necesariamente significa que es la calidad de santidad que hay en las congregaciones. Me dice el Señor, me enseñaba en este tiempo y me decía, las congregaciones se la pasan haciendo lo que ellos quieren, haciendo las cosas que el mundo les ha enseñado. Y yo me puedo imaginar que el pastor es como ese mesero en la actualidad, como ese mesero donde las ovejas llegan y el pastor, ¿cómo te gustaría que fuera el culto? Y las ovejas, pues a mí me gustaría que más acción en las alabanzas, que no alabanzas así, tranquilas, que donde nos gocemos, donde nos reventemos, pues, más alabanza. A mí me gustaría que pusieran luces, que pusieran sonido, que hubiera fiesta, que hubiera show. Más sonido, más luces. A mí me gustaría que no se hablara tanto del arrepentimiento, porque eso asusta a la gente y pues por eso estamos poquitos, porque la gente la espanta el pastor porque le habla de arrepentimiento y le habla del infierno y se va la gente. Entonces ya, pastor, no hable tanto del infierno. Entonces, ¿de qué te va a salvar el Señor Jesucristo? Y así puedo yo visualizar a los pastores siendo como ese mesero y escribiendo cómo al pueblo le agrada alabar al Señor, cómo al pueblo le gusta que se haga el culto. Dice Dios, basta de hacer las cosas a su manera, basta de agarrar los modelos del mundo y meterlos a mi iglesia, a mi congregación, basta ya de que tomemos el show del mundo y lo metamos a la congregación, ya basta. Y me dijo, ¿sabes por qué murió Usa, dice la palabra de Dios, que cuando David traía de Abinadab que venían miles y miles de sus soldados, de su ejército, venía el rey David y traían el arca en un carro nuevo jalado por bueyes y de repente se tropezaron los bueyes, se iba a caer la carreta con el arca del pacto y Usa extendió su mano y Usa tocó el arca de Dios y murió.
Dice la palabra de Dios que murió automáticamente y desde él se le llamó Pérez Usa hasta hoy. Quebrantamiento. Y no fue problema de Usa. No fue problema de Usa, porque tú dices, ¿por qué? David lloró y dijo, Señor, ¿por qué? Estamos haciendo algo bueno, llevamos tu presencia a la ciudad, llevamos tu presencia a la congregación. Y le dolió tanto a David, y cada que tú lees esos pasajes yo no entendía, y yo decía, un hombre inocente, un hombre del sacerdocio, porque los sacerdotes tenían que ir cerca de ellos, pero ¿sabes qué? David tomó el modelo del mundo para trasladar el arca a la presencia de Dios. David tomó el modelo de los filisteos. Dice la Biblia, en 1 de Samuel 6, dice la Biblia que los filisteos robaron el arca de Dios. ¿Qué significaba el arca? La presencia de Dios, la gloria de Dios, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba la ley de Dios y la misma presencia de Dios. Dice la palabra, los filisteos la robaron, se la llevaron y empezaron a tener tumores. Los filisteos, dice la Biblia, a causa del arca de Dios que estaba con los filisteos. Así es que los filisteos dijeron, juntaron los príncipes y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque nos ha venido este mal. ¿Y sabes por qué nos ha venido este mal? Porque tenemos la presencia de Dios en medio de nosotros. Y hasta ellos recordaron y dijeron, acuérdense de Egipto. Acuérdense que cuando el faraón, que era la más grande nación, la más grande potencia, ¿cómo lo sacó Dios de Egipto al pueblo judío? ¿Cómo lo sacó Dios? Por mano poderosa, por grandes milagros. Así es que quieren que nos haga eso Dios aquí. Quieren que sigamos muriendo de cáncer, de tumores, de ratones, porque hubo una plaga de ratones. Así es que ellos acordaron y dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a devolver el arca en un carro nuevo, jalado por vacas. Vacas que hayan tenido apenas su bebé, y empezaron a decir, ¿y de dónde tomó David esa idea? De los filisteos. ¿De dónde tomas tú la idea de que se haga el culto a lo que el mundo lo hace? Con rock and roll, con heavy metal, con rap, con reggaetón. ¿De dónde tú lo sacaste? No fue de la Biblia, discúlpame. Fue del mundo. Es que David dijo, hagamos un carro y jálenlo por bueyes. ¿Sabes cuánto estuvo el arca de Dios con los filisteos? 7 meses, y se llenaron de tumores 7 meses. Así es que dice la Biblia que David iba bien contento ya con el arca, después de 20 años que había estado el arca con Abinadab en un carro nuevo, tirado por bueyes. ¿Y cómo tenía que ser esto? ¿Cómo tenía que ser jalado? Anótenlos los que están en casa. Cuando los israelitas trasladan el arca, vamos a verlo, 2 de Samuel 6, del 1 al 11. Porque van a decir, bueno, sí, nos dice, y nos dice, y nos dice, y no nos muestra con las escrituras. ¿Dónde lo dice? 2 Samuel 6. 6, del 1 al 11. La de los filisteos es 1 de Samuel, ya lo anotaron, 1 de Samuel 6, del 7 al 8. Pero cuando David va llevando el arca, dice del 1 al 11, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, fíjate cuántos iban. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer
pasar de ahí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab. ¿Qué quiere decir esto? Que eran levitas, que venían del linaje del sacerdocio, que eran los únicos que se podían acercar a la presencia de Dios o al arca. Guiaban los carros, el carro nuevo, dice el 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano del arca y lo sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí y murió junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Aquí está la clave, aquí está lo que decíamos, que a veces creemos, tú y yo, que el mundo tiene mejores ideas que Dios. A veces decimos, no. ¿Sabes cómo tenía que ser trasladada el arca? Dice la palabra de Dios que tenía 2 aros. Ahí anótenlo en Éxodo 25:14. Tenía 2 aros, le metían una vara de cada extremo. Y los hijos de los sacerdotes tenían que cargar ellos tenían que ser portadores de la gloria de Dios, no los carros, no los bueyes. Vamos a verlo en Segunda de Crónicas, como David dice, yo me equivoqué. Primera de Crónicas, 15. Ahí David está reconociendo que él se equivocó, que las cosas no se deben de hacer como nosotros creemos que se deben de hacer, que nuestra imaginación o nuestra, porque la de Dios. 15, 13 y 15. Aquí David está recordando lo que sucedió y les dijo, varones que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos al pasar el arca de Jehová, de Dios de Israel, al lugar. Aquí ya entendió, espero que nosotros también ya hayamos entendido. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, donde puesto sobre los hombros, en la barra, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. No son tus ideas mejores que las de Dios. No son las mías mejores que las de Dios. Aquí en la Escritura dice cómo tú y yo nos tenemos que conducir. Así diga el más profeta ungido de sobre la tierra y te cambie lo que aquí dice. No tenemos que obedecer, porque por haber creído que los filisteos hacían mejor las cosas que los israelitas, Dios los quebrantó.
Y las congregaciones estamos llenos de creer que nosotros hacemos mejor las cosas que lo que está aquí establecido en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo dice la Biblia que estuvo el arca de Dios con Abinadab? Dice la palabra de Dios que estuvo 20 años el arca de Dios con Abinadab. Un levita llamado Abinadab. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que esos 20 años la familia de Abinadab no de vez en cuando limpió el arca? No sé, la desinfectó, la lavó quizás, la tocó. En 20 años tuvo que darle mantenimiento, yo supongo. Tú tienes algo 20 años, es más, tú tienes algo una semana y tienes que limpiarlo, ¿sí o no? Tu estéreo, tu computador. Digo, algunos nos tardamos un poco más, ya casi tiene telarañas. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que en 20 años no le pasaron el plumero? ¿Y por qué no murieron? ¿Por qué no murieron? Porque hasta que trasladas el arca, hasta que trasladas la presencia de Dios. ¿Sabes que 2 hijos de extraño, dice la palabra, y salió fuego y los consumió? De veras que Dios ha tenido misericordia de nosotros, ya no estuviéramos sobre la tierra. Cuando tú quieres tratar que la gloria de Dios o que la presencia de Dios, quieres que Él haga. Dios no está para servirte. Y ya cambiamos los papeles, ¿no? Dios hazme, Dios dame, yo te pido, casi yo te ordeno que sanes, que hagas, que me des. Hello, ya cambiamos los papeles, ¿no? O sea, ahora Él es el siervo, ¿o qué nos pasa como iglesia? La gloria de Dios, la presencia de Dios no se puede tratar de esa manera. ¿Qué quieres que yo haga? No, ya estás aquí, señora. Bueno, pues aquí está mi petición. Me decía Dios, basta de hacer las cosas a su manera, mi iglesia, basta. Porque la Biblia está llena de gente o personas que trataron de hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Aquí sobre los púlpitos, formado en los púlpitos una manipulación. Desde los púlpitos manipulamos, desde los púlpitos hacemos desastre y medio. Y yo veía el espíritu de Absalón, que el pueblo quiera hacer lo que quiera. Y yo veía a Absalón, ¿sabes cómo? Cuando él se sublevó contra su padre y él le quiso quitar el reino a su padre, dice la palabra de Dios que Absalón empezó a manipular al pueblo. No sé si lo han escuchado o visto en YouTube. Gente púlpitos. ¿Sabes que Dios nunca te prometió? Dios nunca te prometió en la Escritura, nunca te dijo que tú ibas a ser 50 años. Nunca te lo dijo. Nunca te dijo que tú no ibas a tener enfermedades, jamás te lo dijo. Pero tranquilos, llueven. Entonces, que puede ser millonario. Si todo el pueblo de Cristo fuera millonario, entonces no existiría la muchacha que hace la limpieza. No sería cristiana, porque ¿por qué estás haciendo?
Si tú tienes que ser millonario, dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, una muchacha fue llevada cautiva y ella la barría y trapeaba, ella hacía la limpieza en el hogar de Naamán, el comandante del ejército. Ella era la que le hacía la limpieza. ¿Y sabes quién era ella? Una judía, alguien que Dios bendijo de generación en generación por los siglos de los siglos para siempre hasta que aquí vivamos. Tú puedes decir, pero Dios la bendijo, y a veces mides tú y yo medimos la bendición con la... ¡Qué tremendo! Y esa muchacha le dijo a su esposa de Naamán, mi señora, si su esposo fuera, allá hay un siervo, y de veras que si él hablara con Eliseo, la lepra dejaría a mi señor. No habría empleados cristianos no existirían. ¿Por qué? Porque todo mundo sería millonario. Así es que yo empecé a ver a Absalón, dice la palabra de Dios. En 2 de Samuel 15 vamos a verlo. Manipulación desde el púlpito. 15 del 1 al 6, me parece. Es que estoy en Reyes, por eso no lo encuentro. 15 del 1 al 6 dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de uno. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga para te oiga de parte del rey. Decía Absalón: ¿quién me pusiere como juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, extendía la mano, lo tomaba, lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de todo Israel. ¿Al pueblo qué? Lo que le gusta. Lo que le gusta. Ajá, haciendo Absalón lo que le gustaba, y dice, y robaba el corazón. Congregaciones repletas porque el pastor está dándole lo que les gusta, lo que ellos quieren oír. No compromiso, no arrepentimiento, nada de eso. Y ganaba el corazón. Pero yo te pregunto, o quizás algún pastor nos esté viendo, ¿cuántos de esos feligreses están siendo verdaderamente compungidos? ¿Están siendo arrepentidos? ¿Cuántos de ellos? ¿Cuántos de ellos? A eso yo le llamo manipulación en el gobierno. Dice la palabra de Dios que a nosotros nos puso para gobernar. Y como dices, yo soy para gobernar, me tienen que obedecer. Gobernación de gobierno, manipulación de gobierno. ¿Qué hacen los candidatos cuando se van a postular? Ellos andan casa por casa, fíjate, como Absalón, llevando despensas. Casi le besan la mano a la ama de casa o al padre de familia. Y si usted vota por mí, mire, yo le prometo. Y nos ganan con una despensa. Manipulación de gobierno.
Y ya cuando ganan, ya cuando están en la presidencia, pregúntales cuándo te vuelven a visitar con tu despensa. Cuándo te vuelven a besar la mano. Te dicen, yo voy a estar con usted todo el tiempo que yo esté gobernando. ¿Dónde lo ves en este momento? A tu candidato. Más en este momento. Entonces, ahora yo le decía a mi esposo, tenemos que entender nosotros que no le tenemos que suplicar a la gente para que reciba a Cristo en su corazón, porque de verdad casi le suplicamos a la gente. Y vamos y los visitamos y casi les estamos rogando que reciban a Cristo en su corazón. Y efectivamente mi esposo decía, no debe de ser así, porque no debe de ser así. Digo, imagínate que es tu cumpleaños y la gente viene de mala gana y decir, pues yo vine nomás porque me estuviste insistiendo y por compromiso, no porque quiera festejar tu cumpleaños. O sea, me cae. ¿Qué sentiría el corazón de Jesús? ¿Qué siente cuando tú llevas arrastrando un alma y le dices, recibe a Jesús como tu Salvador, recibe a Jesús? No, Señor, porque Jesucristo no es un refrigerador, no es un mueble para que lo exhibamos y le digamos, recibe. Dice, pues yo nada más recibí para que ya mi comadre no me estuviera fastidiando la vida. ¿Qué siente el corazón de Jesús? ¿Qué crees que sienta el corazón de Jesús? Y ustedes pueden ver, yo veía en la escritura, le dije a mi esposo, definitivamente no tenemos que seguir haciendo esto. Yo veía la escritura y tú puedes darte cuenta cómo el Señor Jesucristo a nadie le rogó para que lo siguiera. A nadie. Dice la palabra de Dios que se le acercó el joven rico y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo y para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿sabes? Sí, los he obedecido desde niño. Ok, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la palabra de Dios que él se entristeció, se dio la vuelta y se fue. ¿Y dónde ves en la escritura donde el Señor Jesús se fue detrás de él? Dime. Que se fue detrás de él suplicándole y rogándole, no me dejes, mira, yo soy fuente de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, no me dejes, te convengo. Jamás lo hizo. Dice la escritura que miles y miles seguían al Señor Jesucristo porque Él les daba comida y bebida. ¿Qué quiere decir? Que miles y miles te siguen por interés. Digo, qué triste, le digo a mi esposo, qué triste. Que vamos a la misión, asomarse si llevamos despensas. Y si no hay despensas, ahorita vengo y pregúntales cuándo regresan. Qué triste. Qué triste, pero al Señor Jesucristo le pasó exactamente lo mismo. Le digo a mi esposo, a él también lo seguían por la comida y por la bebida. Él decía, ¿a poco ellos me siguen porque me aman? No. Y dejó de dar comida a los miles, ¿y qué pasó? Se fueron. Y ya discípulos, a los discípulos tenía, aparte de los 12 discípulos, los llamó y les dijo, a ver, ahora les digo que coman mi carne y que beban mi sangre. ¿Y qué crees que pasó? Desaparecieron. Y Pedro estaba preocupado, Pedro le dijo, Señor, todos se están yendo. Me imagino que hasta por nombre se lo dijo, ya se fue Saúl, ya se fue Daniel, ya se fue Pedro, ya se fue Pablo, ya se fueron, Señor. Y el Señor le dijo, ¿te preocupa? Si tú también quieres irte, vete. ¿A quién iré, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida.
Y los pastores tienen miedo que se les vaya la gente. No, pregúntale al que no viene por qué se fue, para que hagamos lo que él diga. Hello. El Señor no le rogó a nadie. Jesús no le rogó a nadie. ¿Quieres irte? Llégale. ¿Y por qué el Señor Jesús les habló de un compromiso? ¿Por qué le dijo, si no comes mi carne y bebes mi sangre? ¿Por qué? Porque llega un momento que si tú estás aquí, se te va a hablar de compromiso. El pastor te tiene que hablar de compromiso. Ok, mijo, ya tienes aquí medio año, así es que ven para acá, quiero platicar contigo. Ya vamos a hablar de compromiso. Se acabó el noviazgo, porque qué bonito los novios, ¿sí o no? Qué preciosos los novios. ¡Wow! Te lleva tus chocolates, te lleva tus florecitas, tus perfumes. Y tú dices, qué hermoso me la estoy pasando con mi novio. Me habla, voy a salir con él, vamos al cine, vamos a la playa y qué contenta estoy. Feliz. Pero llega el momento que el novio te dice, ya es el momento de comprometernos. Y tú dices, cocinar, barrer, trapear, embarazarme, tener hijos, cambiar, cantar, como que ya se te acabó el gusto, ¿no? La fiesta. Eso le pasó al Señor. Ya cuando les habló de compromiso, se fueron. Y sabes que luego llegan los jóvenes y te dicen, luego llegan los jóvenes y te preguntan, pastor, ¿a qué edad tendría yo que casarme? ¿A qué edad usted cree que me puedo casar? Y le dice el pastor, tú estarás preparado para casarte cuando tú trabajes mientras tu familia descanse, cuando tú te quedes sin comer mientras tu familia coma, cuando tú no tengas que vestirte, pero tu familia tenga que vestirse, cuando tú quizás andes descalzo, andes dispuesto a andar descalzo, pero tus hijos con zapatos. Si tú a los 14 años ya estás dispuesto a trabajar para que tu familia se quede acostada descansando y tú salgas a las 5 de la mañana a los 14 años para mantener a tu familia segura, para darle dinero a tu esposa y mantener a tus hijos, ya lo puedes hacer. Pero si tienes 40 años y no estás dispuesto a morir por tu familia, no es el tiempo que te cases. No es el tiempo. ¿Y qué es lo que dice el joven entonces? Sigo mi camino. Un compromiso. Ya cuando hablamos de compromiso, ya no nos gusta, ¿verdad? Tenemos que dejar nosotros la vieja levadura. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 12. Todo el 12. Lo van a leer porque dice ahí la palabra de Dios que el pueblo de Israel sale de Egipto. Y el pueblo de Israel cuando salió, joyas, oro, salió con su ganado, salió con sus esposas, salió con todo, pero ¿qué crees? Que una cosa no sacó de Egipto, fue la levadura, dice la palabra de Dios. En la fiesta de las Pascuas dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel no sacó levadura de Egipto. ¿Qué quiere decir la levadura? La palabra está llena de esa palabra de levadura en el Nuevo Testamento y quizás también en el Viejo. Ellos fueron, sacaron todo y dice el Señor, pero yo te mando que pan con levadura. ¿Qué significa esto? El pecado, la levadura de los fariseos. Vamos a Mateo 16, 5 al 6, para que entendamos un poquito de qué se está tratando esto.
16, perdón, Mateo 16 del 5 al 6. 16 del 5 al 6. Y como encabezado, ahí pueden ver, dice la levadura de los fariseos. Vamos a esperarlos para que la... Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Dijo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y los seduceos. Y hasta ellos se quedaron con su signo de interrogación, como diciendo, ¿qué nos habrá querido decir el Señor? Los fariseos. No tenemos que meter la religión a las congregaciones. Hay mucho religioso, pastores religiosos, la levadura de los fariseos. ¿Saben? Los fariseos fueron un movimiento político y religioso que surgió entre los años 587 y 536 antes de Cristo. Fue un grupo muy influyente políticamente, judíos e intelectuales, y ellos se consideraban más inteligentes que todos los demás judíos. Los religiosos, los de, qué bueno que yo no soy como esos. Ellos obedecían al pie de la letra las tradiciones. Sus cultos eran solamente en las sinagogas. A ellos les preocupaba mucho la opinión de la sociedad. Ustedes saben, en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6, dice, ellos amaban el orar en las plazas, en las esquinas, el usar las primeras sillas en las sinagogas. Ellos querían ser vistos, ahora sí que famosos, por la sociedad, y el Señor les decía, hipócritas. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La religiosidad. Y sabes, dice la palabra de Dios que ellos no aceptaron a Jesús. Entonces, ¿dónde está la ley que ellos enseñaban? Ellos sabían que iba a venir el Mesías, sabían más o menos cuándo. Y ellos fueron los opositores de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Dice, cuidado de la levadura de los fariseos, porque un poco de levadura aleuda, ¿qué? Toda la masa. ¿Y sabes por qué lo decía el Señor Jesús así? Te voy a poner un ejemplo. La levadura, ellos la metían en la masa y la amasaban. En la época de Jesús amasaban toda su masa. La amasaban. Y ya cuando amasaban toda su masa, le arrancaban un pedacito y la guardaban. Y hacían el pan con la masa que amasaron. Entonces, cuando hacían masa nueva, traían masa nueva, ¿qué crees? Que agarraban el pedacito, se lo metían y amasaban la nueva masa con la vieja, ¿qué? Levadura. Por eso el Señor les decía varios pasajes. ¿Por qué? Porque la masa, esa vieja, ese pedacito de masa vieja leudaba, llenaba de dióxido de carbono toda la masa. ¿Y sabes qué es el dióxido de carbono? Es solamente gas y dañino. Dañino porque es gas. Entonces ya cuando veían ya su masa bien inflada, ¿por qué? Por el gas del dióxido de carbono. Ya estaba inflada y decían, wow, era un poquito de masa y mira, ahora sí que Dios me la multiplicó, ¿no? Hacían su pan y agarraban, arrancaban y lo guardaban para la próxima masa. Primera de Corintios 5, 7. Primera de Corintios 5, 7. Y aquí te lo está diciendo el apóstol. Limpiaos pues de qué? La vieja levadura para que seáis nueva masa.
nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que siempre tú tienes que ser nueva masa, siempre nueva criatura, siempre, siempre, siempre. No traigamos nuevamente lo de allá afuera y otra vez leudemos toda nuestra forma de vivir. Leudemos nuevamente lo que ya nos sacó el Señor, ya me sacó de las drogas, ya me sacó del alcoholismo, pero nuevamente traemos arrastrando eso. Dice el Señor que quiere que seamos nueva masa. Nueva masa. La levadura simboliza el pecado. Significa nuestros pensamientos. Significa el no pasa nada. ¿Por qué? Porque decimos que tanto es tantito. Nadie me vio y no pasa nada. ¿Cuál era más grande? ¿La masa que tenían acá? ¿Que la pizca que tenían acá? Sí. Y decimos que tanto es. Tantito. Gálatas 5:9, anótenlo nada más. Un poco de levadura, dice ahí, aleuda toda la masa. La levadura estaba prohibida. En la ofrenda de Dios estaba prohibida. Los panes que se ofrecían en el altar no tenían que tener levadura. Tú lo puedes leer en los mandamientos de la ley de Moisés. No tenía levadura el pan del altar. ¿Qué quiere decir esto? Que no cosas que el mundo te da, que no invento que el mundo te dice, haz así el culto y vas a ver cómo vas a atraer a la gente, pero como moscas a la miel. Y como siempre se los he dicho, la gracia y la santidad tienen que ir de la mano. Gracia sin santidad se convierte en libertinaje. Vamos a hacer lo que queramos, vamos a irnos a hacer lo que queramos. Al final, que dice la palabra de Dios, que su gracia permanece para siempre y que es nueva cada mañana y bla, bla, bla. Y el religioso, santidad sin gracia es religiosidad. Los fariseos oraban, ayunaban 2 veces a la semana, daban sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, pero desecharon la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la conclusión para nosotros? Yo pude ver como conclusión predicar el arrepentimiento y hacer discípulos. Ese siento yo que es mi llamado. Predico el arrepentimiento, no quiso, no le voy a rogar, no me voy a postrar, no le voy a hincar diciendo por favor, te conviene. Yo le predico el arrepentimiento a las personas que digo, yo ya hice mi parte. Ahora, ¿tú qué vas a hacer con lo que yo te dije? Y hacer discípulos. El discípulo no lo vas a hacer allá afuera. El discípulo ya lo vas a discipular de los seguidores de Jesucristo. Dijo, yo quiero un compromiso con el Señor. Yo ya no solamente del Señor Jesús, yo quiero ser su esposo del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista bautizaba, por eso su nombre, ¿no? De Juan el Bautista. Pero dime una cosa, ¿Juan bautizaba a todos? Dice la palabra de Dios que él no bautizaba a todos, solamente a los que se arrepentían. Y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, enseñando que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Juan el Bautista, yo no sé, pero yo no he visto, yo no sé si registra que haya bautizado a fariseos, a sacerdotes,
¿Por qué crees? Y hay gente que la hemos obligado a que baje a las aguas. Y eso no debemos de seguirlo promoviendo. Vamos a ser discípulos, dice la palabra. Ahora, por último, veíamos el encabezado de esta reunión que se llamaba Levantémonos y resplandezcamos, Isaías 60. Levántate y resplandece. Y ese es el llamado para esta mañana, para el pueblo de Cristo. Levántate. Dios le dijo a Jonás 1, Jonás, levántate y ve a Nínive. ¿A qué tenía que ir a Nínive? A predicar el arrepentimiento de esa ciudad. Levántate, porque acostado no puedes predicar. Acostado sin salir de casa no podemos hacer nada. Tú dices, sí, porque ahorita por las redes sociales sí lo puedo hacer. Ok, ahorita sí porque estamos recluidos en la casa. Pero el mandato es que nos levantemos y que vayamos. En Éxodo 12, ustedes lo van a leer en casa, ¿qué es lo que dijo Dios a Moisés y al pueblo? Ustedes es la última noche que pasan aquí. Así es que van a comer pan sin levadura, van a hacer un cabrito por familia, pero cíñanse. ¿Qué quiere decir ceñirte? Que te prepares para salir. Cuando nosotros llegamos o cuando te acuestas en tu cama, yo no creo que tú te acuestes con un cinturón de cuero, con tus botas vaqueras, con tus pantalones y tus camisas y te acuestes a dormir. Sería incómodo dormir de esa manera. ¿Qué te pones cuando duermes? Tu pijama la más suavecita. No cinturones, no relojes, no anillos, no aretes. ¿Por qué? Porque vas a descansar. Pero Dios le dijo, mañana así vas a cenar. Ceñidos tus lomos, puesto tus zapatos, ceñido tu cinturón, vestido, porque saldrás. Amaneciendo tú saldrás. Saliendo la pandemia y saldrás, sí o no. Uno ya estamos más que desesperados por salir. No saldrás a la playa, saldrás a predicar. Bueno, también a la playa, los que están ya desesperados. Cíñete, levántate. Sabes que la gente ya quiere padres y madres espirituales, ¿sí o no? Yo no sé si tú lo has sentido así o lo has notado. Que ya a ti ya no te quieren ver como esa hermana que te pellizca, como esa hermana que pelea contigo, como esa hermana que te saca la lengua, que te irrita. Ya quieren verte como ese papá y esa mamá espiritual. Dice la palabra de Dios que a Eliseo le decían, Padre mío, ¿sí o no? Padre mío. Dice la palabra de Dios en Jueces 4:4, y Débora, dice la palabra, me levanté como madre de Israel. ¿Qué quiere decir que se levantó? Que antes estaba sentada. Y ella estaba sentada debajo de la palmera y dice la palabra que ella era jueza y profetisa, juzgaba a todo el pueblo de Israel y le profetizaba. Pero dice la palabra que llegó un tiempo cuando Sisara se levantó en contra del pueblo de Israel, dice, y yo me levanté como madre de Israel. Dios quiere padres y madres que nos levantemos ya, que peleemos la buena batalla de la fe. Que estemos a la brecha por otros que han de venir después de nosotros. Que ya no más hermanos discutiendo como hermanos. Que ya maduremos. Dios ya nos quiere ver maduros. Porque un hermano, si no es maduro, ¿le puedes dejar a cargo al hermano? Había una niña de 12 años. Esta niña de 12 años, sus papás
sus papás salieron de la casa y le encargaron a su hermanito, una niña de 12 años. Y mientras ella estaba jugando a la cuerda con sus amiguitos, porque 12 años, su hermanito andaba jugando, lo atropellaron y lo mataron. ¿Y saben a quién le echaron la culpa a los papás? A la niña. Y la niña estuvo a punto de morir de esa culpabilidad que ella sintió. Ella se empezó a adelgazar, ella tenía vómito, tenía diarrea y ella empezó a adelgazar y estuvo al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque toda la culpa de la muerte de su hermanito recayó sobre ella. ¿Ella quién era? Una niña también. Y si tú y yo somos niños todavía, Dios no nos puede confiar a nuestros hermanos. Dios no puede decir, cuidas a tu hermanito. Sin embargo, si tu hijo tiene 20 años y tu otro hijo tiene 3 años y tú le dices a tu hijo, hijo de 20 años, cuida a tu hermanito de 3 años, ¿crees que lo puede hacer? Ya lo va a poder hacer. Ya lo va a poder hacer. Hasta de comer, lo que sea, ya lo va a poder hacer porque ya está maduro. Vamos a orar. Vamos a orar a Dios. Dios nos guarda, Dios ha sido fiel, efectivamente. Pero el hecho de que estemos aquí, quiere decir que nunca nos va a faltar la salud quizás. Dice el apóstol Pablo que él estuvo con un aguijón en la carne, que él estuvo enfermo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, usa un poco de vino para tu estómago, porque Timoteo sufría de enfermedades estomacales. Así es que el apóstol Pablo no le dijo, reprende al enemigo por esa enfermedad. Le dio un poquito de vino y vas a ver que ese remedio te puede funcionar. Eliseo, dice la palabra en Reyes, que Eliseo estaba enfermo y murió de su enfermedad con la que él estaba enfermo. Esteban fue apedreado joven en el libro de los Hechos y era un seguidor del Señor Jesús. Fue el primer mártir que registra el libro de los Hechos. Pase lo que pase, Dios está con nosotros. Pase lo que pase, Él nos guarda y Él protege nuestras vidas. Bendito Dios, te damos gracias. Ayúdanos a que verdaderamente en esta pandemia nosotros hayamos aprendido realmente en lo espiritual. Que lo físico que hemos visto, Señor, empezó en lo espiritual, en el ambiente espiritual. Y que nosotros no más estemos haciendo las cosas como el mundo lo hace. No más estemos tomando el modelo del mundo y trayéndolo a la congregación. Que estemos, Señor, pidiéndole a tu Santo Espíritu que Él nos guíe, que Él llene cada una de nuestras agendas, para que la agenda de tu Espíritu Santo se cumpla y no sea una agenda de hombre, sino seamos hacedores tuyos y no solamente oidores, Señor. A cada uno de nosotros tú le trajiste una lección, una enseñanza, tal vez sea muy diferente a la que tú me diste a mí, pero que cada uno, Señor, pueda cambiar su estilo de vida, su forma de ser, para tu gloria, para tu honra, Señor, para que estemos preparados. Esto ya está a la vuelta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver una cita ahí donde están en sus hogares para recoger las ofrendas o para que guarden las ofrendas donde quiera que ustedes se encuentren. Y ya posteriormente, cuando ya vengan a este lugar o nos reunamos todos, ya puedan ofrecerle a Dios de antemano lo que ya le prepararon. Dice en Génesis 8:20. Aquí dice la palabra que es cuando Noé y su familia ya
salieron del arca, ya se habían salvado, y dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia, y lo ofreció en holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir los seres vivientes como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Mientras nosotros estemos aquí está hablando de las 4 estaciones del año, dice no cesará. Dios no lo prometió, pero dice la palabra de Dios que antes Noé salió y ¿qué fue lo primero que hizo? Ofreció una ofrenda, y de ahí en adelante dice la palabra de Dios, Dios bendijo a Noé, bendijo a sus hijos, le fructificar, multiplicar, enseñorense. Fíjate cómo no solamente cuando ofrendamos nosotros, nos bendicen no solamente a nosotros, dice a todas tus generaciones, dice la palabra de Dios. Y tus hijos y ustedes fructificarán y se multiplicarán. Que Dios les bendiga.